Queridos amigos, sean todos bienvenidos a esta jornada lluviosa en Santiago de Chile. Hoy día un capítulo muy especial en Cultura Verdadera, donde buscamos ser un reflejo de lo que está pasando en la billetera de los chilenos. Hoy día nos preguntaremos, ¿en qué estamos gastándonos nuestra plata? Nosotros los chilenos. Gran pregunta que iremos dilucidando en 2 horas de programa con un panel de expertos y con sus preguntas además. Y por supuesto comentarios en el hashtag Cultura Verdadera @mentiraslarred. Nos acompaña una vez más el ingeniero comercial, magíster en finanzas, CEO y creador de la compañía Felices y Forrados, Gino Lorenzini. Gino, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy contento porque, como siempre, Gino es el acreedor de muchas de las preguntas que van surgiendo de nuestros amigos en casa. Abogado, panelista de tantos programas de televisión, varios de nuestro canal. Además, don Aldo Duque. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Buenas noches, muy agradecido por la invitación. Nos acompaña también Pamela Caro, directora del Centro de Investigación Cielo, doctora en estudios americanos. Pamela, gracias por estar con nosotros. Hola, Ignacio, gracias por la invitación. Nos acompaña también don Rodrigo Figueroa, sociólogo y académico de la Universidad de Chile. La mirada de la sociología, por supuesto, que nos interesa en este tema y en tantos otros. Rodrigo. Gracias por la invitación también, Ignacio. Vamos a aclarar tantas dudas. También interesante conocer la mirada de la publicidad en torno a cómo gastamos el dinero nosotros los chilenos. Don Cristian Leporati, consejero del Consejo de la Cultura, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, magíster en Filosofía y Antropología. Cristian, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Mucho paño que cortar respecto de este tema. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿En qué gastamos nuestra plata los chilenos? Ponga atención, sobre todo en torno a las fiestas patrias, a la siguiente nota de Cultura Verdadera. ¿Anhelas el último teléfono de la temporada, realizar ese viaje soñado o simplemente solo te alcanza para cancelar los gastos del hogar? ¿En qué, cómo y cuánto gastamos el dinero los chilenos? Es una de las preguntas que nos hacemos hoy en Cultura Verdadera. Por ejemplo, con la inminente llegada de las esperadas fiestas patrias, comienzan las ofertas de parrillas, carnes o elementos para hacer el mejor asador. Todo esto se traduce en una oportunidad para gastar desmesuradamente. Pero ¿es así? ¿Los chilenos caen con facilidad ante las ofertas? Esto es un signo de una tendencia que ocurre hace tiempo, y es que los chilenos estamos consumiendo cada vez más y muy diferente a cómo lo hacíamos hace unos años. Yo diría que han ido cambiando, definitivamente por lo que hablábamos al principio. Hoy día se consumen más electrónica, viajes. Antiguamente no se consumían ni electrónica ni viajes. Es decir, han ido cambiando los patrones de consumo. Hoy día el chileno está mucho más conectado con el mundo, viaja bastante. Y se están segmentadas según los niveles de ingresos. Esto limita el acceso a bienes para algunos y, por otro lado, aumenta la brecha social. En la población se encuentran sectores segmentados, digamos, de la población según sus niveles de ingreso, según su tipo de educación, ¿cierto? Va a ser en lo que gastan o cuáles van a ser sus necesidades básicas. Esto quiere decir que una persona que vive en un hogar de bajo ingreso, ¿cierto?, va a tender a no acceder, ¿cierto?, a bienes como cultura o a bienes como educación de alto nivel, ¿cierto?, o a viaje en el extranjero, por ejemplo, ¿ya? Eso pertenece a un segmento de estrato medio de ingreso, ¿ya?, que tiene la posibilidad de obtener ciertos ingresos que le permiten acceder a esos bienes. Pero no todo queda ahí. Los bajos salarios en el país impiden a un alto porcentaje de la población acceder a ciertos bienes. Por ejemplo, una persona con el sueldo mínimo solo accede a bienes gracias a las cuotas de las tarjetas del retail. Eso muchas veces se traduce en un alto nivel de endeudamiento, ya que el denominado dinero plástico se entrega a personas que no tienen la capacidad para pagar. Las tarjetas de crédito se regalan, ¿ya? Llegan a haber casos extremos en los cuales una persona, ¿cierto?, está con un micrófono dentro de un centro comercial diciendo: en 2 minutos usted va a poder comprar acá crédito si trae su carnet de identidad y está todo resuelto, digamos. Esa facilidad para entregar crédito, ¿ya?, es una de las cuestiones que es bastante particular acá en Chile, ¿ya? Cuando viene un extranjero se sorprende bastante de la facilidad de tarjetas de crédito y la cantidad de tarjetas de crédito que existen, ¿ya? A nuestro modo de ver, eso se entiende básicamente porque en Chile existe una gran mayoría que obtiene muy bajos salarios.
Un estudio realizado por la Cámara Chilena de Comercio reveló las diferencias en la distribución del presupuesto que realizan los hogares chilenos versus el reparto de los países emergentes. Mientras el promedio de las naciones en vías al desarrollo destina el grueso de sus ingresos a categorías de primera necesidad, nuestro país invierte bastante en otros rubros de consumo. El análisis revela que mientras las naciones emergentes destinan gran parte de su presupuesto a alimentos y bebidas, el chileno gasta primero en vivienda y luego en alimentos. La vivienda para el promedio de los países en vías de desarrollo se lleva solo el 10,4% de sus ingresos. Los chilenos tienen un componente importante que tiene que ver con, ojalá, poder gastar una parte de su ingreso en, por ejemplo, un dividendo o un arriendo. Es decir, hay una parte que normalmente es como un quinto o un cuarto del total del ingreso que va a eso, a gastar en pagar, por ejemplo, un dividendo para finalmente tener una casa propia. El gasto en educación absorbe el 6,7% del presupuesto de las familias en Chile. El promedio de países emergentes, en tanto, destina el 4% de su desembolso en consumo a ese ítem. Probablemente tiene que ver con los niveles de educación de los hijos. Y ahí los niveles varían de gasto. Podría ser perfectamente que haya un nivel de gasto bastante bajito si es que los hijos de una familia van a un tipo de colegio más municipal, o un nivel de gasto un poco más alto si van a un particular subvencionado o a un colegio particular. Ese componente de gasto puede sumar perfectamente otro cuarto del ingreso o tal vez un poco más. Entonces ya nos estamos quedando con menos de la mitad para los gastos básicos de alimentación, de transporte y de compra de algunos artículos del tipo electrodomésticos, televisores, tecnología, etcétera, etcétera. ¿Existe algún responsable por los hábitos de consumo de los chilenos? ¿Existen mecanismos que incentiven a la compra compulsiva y a caer en el endeudamiento? ¿Somos más frágiles ante la palabra oferta? La publicidad juega un rol central, al igual que el marketing, ¿ya? Por ejemplo, todo el sector comercio al detalle, el retail en general, lo que hace es organizar todas sus góndolas, por ejemplo, en supermercados, considerando pautas de deseo de consumo. La clásica es dejar, ¿cierto?, bienes absolutamente innecesarios cerca de la caja. Bienes que tú no vas a estar como pensando en sacar si es que estás recorriendo los pasillos del supermercado. Tú vas con las cosas necesarias, llenas tu carro. Cuando llegas a la caja está el chocolate caro. Pero ciertamente que la publicidad y el marketing tienen un efecto en lo que normalmente se conoce como la compra compulsiva. Es decir, me incentivan a comprar algo que eventualmente yo tenía fuera de mi presupuesto y en lo cual no había pensado. Eso hace que las familias se tiendan a endeudar porque su presupuesto estaba destinado para los ítems definidos previamente. Si la publicidad ahora me incentiva a comprar algo nuevo, por ejemplo un auto, a cambiar el auto, es probable que yo tenga que usar mi línea de crédito o usar mi tarjeta de crédito o pedirle un endeudamiento al banco para poder hacerlo. Entonces, en algún sentido, la publicidad y el marketing nos afectan en esto, en el gasto un poquitito más menos sistemático, más bien impulsivo y que puede llevar a las familias a sobreendeudarse. Hay que tener cuidado con no sobreendeudarse demasiado. Hoy en Cultura Verdadera buscaremos explicar el presupuesto familiar y ver si es posible poner en práctica algún plan de ahorro para no caer en el terrible sobreendeudamiento y no morir en el intento por llegar con números azules a fin de mes. Me encantó ese último GC. Somos un cliente fácil los chilenos. Los dardos apuntaban al marketing y a la publicidad, así que partimos por ahí. Don Cristian Leporati, cuénteme un poquito cómo le caen estas acusaciones serias respecto de la compra compulsiva y la sensación de deseo, ¿no? Crear la sensación de deseo al consumidor. Ahí el ejemplo concreto de la góndola, la última góndola justo antes de la caja, el chocolate caro ese que la verdad no estaba en la listita que llevamos al súper. Claro, en el fondo el tema es bastante más complejo y profundo, en verdad. La sociedad de consumo en general, nosotros necesitamos sentirnos diferente al otro y tener como una personalidad propia, aunque en el consumo todos nos igualamos. Y de alguna forma los bienes de consumo nos permiten esa diferenciación imaginaria
y nos llevan al crédito y a todo un poco la compulsión de la compra, pero finalmente seguimos siendo parejos, iguales. Usamos las mismas marcas, los mismos colores de ropa en general, las modas son modas y te van definiendo el consumo, y en ese sentido uno cree que es distinto al resto, uno usa esas técnicas igual en un poco en la publicidad, en el marketing, de ir fijando modas, roles sociales también, tipologías de consumidores, de personalidades, etcétera, y eso lo vas metiendo en las comunicaciones, lo vas metiendo en los hábitos de vida y la cultura popular finalmente, y todo se confunde en esta masa, y al final uno nunca sabe quién fue primero o después. Es parte del proceso social. Ese es un poco el mundo en que vivimos en la sociedad de consumo, y eso es. Y dentro de ese contexto operamos con el combustible, que es el crédito, porque este no es un país rico, es más bien un país medianamente pobre, y el crédito que te permite llegar a ese nivel de consumo, que también es un consumo relativamente irreal, porque si tú cortaras el crédito en esta sociedad de un día para otro, Chile no podría tener la cantidad de muertes que tiene y el nivel de consumo que tiene, indudablemente. Por eso te digo, es en el fondo es una forma de operar en la sociedad que es del mundo occidental esencialmente, y así funcionamos, para bien o para mal. Y en eso la publicidad es el combustible que te va haciendo funcionar esta maquinaria, que va desde un bien de consumo hasta la política. Todo opera bajo el mismo esquema. Gino, si cortamos el crédito en Chile, ¿se desbarata todo el sistema de un día para otro? Diría que sí. A ver, los datos duros hablan de que solo en el sistema de bancos, no incluyendo retail, las personas están endeudadas en promedio más de 7 meses de sueldo. 7 meses de sueldo. Claro, y ese promedio te habla de que hay una mitad hacia arriba que está completamente sobreendeudado solo con los bancos. Si se incorporara la deuda de retail, nos llevaríamos fuertes sorpresas como país. Y es un tema de responsabilidad, porque finalmente, ¿tú cómo vas a evaluar a una persona? Oye, te presto 10 veces tu sueldo, 20 veces tu sueldo. Y esto más encima a nivel de grupo socioeconómico, la gente más rica incluso está endeudada más veces. No es un tema de que, al final, yo lo llamo la trampa del dinero. Entre más ganas, más te endeudas. Y al final es un círculo vicioso que no tiene fin. Bueno, ya hablaremos en detalle un poquito de en qué gastamos exactamente los chilenos, pero siguiendo con este lenguaje de cómo la publicidad hace un reflejo de quiénes somos hoy, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con respecto al chileno de la década de los 80 versus al chileno del 2015? ¿En qué se gastaba antes? ¿En qué se gasta hoy, Cristian? A ver, el chileno es sofisticado. El per cápita del año 70 es distinto al ingreso per cápita de ahora. Indudablemente es un país bastante más rico en términos materiales, y en ese sentido el cliente es mucho más sofisticado, es más individualista. Pasamos de una época de los 70 en que funcionaba el Chile como una comunidad, a la época neoliberal en que ya finalmente empieza a primar el consumo y la individualidad sobre la sociedad o sobre la comunidad. Y cuando tú caes ya en la individualidad, caes también un poco en el hedonismo, en el quererse arreglar, en el querer viajar, en el querer no tener hijos, porque es más importante tú mismo que la familia, y ahí vas avanzando a otro tipo de sociedad muy distinta. Y por lo tanto todos los productos y servicios que van surgiendo en ese proceso son más bien personalistas que comunitarios, están más enfocados en realzar tu ego, más que en otro tipo de conductas más comunitarias. Eso es un hecho. En la práctica y en ejemplos concretos, ¿en qué gastaba un chileno de 25 o 40 años el año 85 versus en qué gasta ese mismo chileno en el 2015? Bueno, antes era el gasto suntuario, por darle un nombre, era más bien la ropa. Hoy por hoy la ropa ya no tiene valor, o sea, es bastante barata. Y ahora actualmente el chileno lo que gasta es en electrónica, en sofisticaciones digitales y en ese tipo de cosas, celulares. Todo lo que es tecnología es un poco la obsesión casi erótica del chileno actual. Lo más sexy, digamos, en materia de consumo. Claro, yo me acuerdo, mis hermanos grandes, que me llevan más de casi 10 años o 10 años y más, me contaban que cuando chicos ahorraban todo el año para comprarse ese jeans de marca que era el diferenciador absoluto, o esa zapatilla. Bueno, tu hermano, pero en mi época uno viajaba a Mendoza o a Buenos Aires, tenía la suerte de llegar un poquito más lejos a comprarte whisky smuggler, a comprarte los jeans, y todo venía de allá. O sea, la abundancia que tiene este país hoy por hoy, en los 70, 80 era impensable. Pamela, algo me querías decir.
que el cambio que está describiendo Cristian también se ve reflejado, por ejemplo, en lo que compone la canasta básica para medir cuando una familia está bajo la línea de pobreza o sobre la línea de pobreza. Por ejemplo, en la década de los 70, 80, en la canasta básica se incluían elementos como grasa animal, por ejemplo, ¿ya? Que daban cuenta de si tenías la posesión de ese elemento o no. Había mucha mayor incorporación de alimentos, incluso en los 80 estaba el cassette dentro de la canasta básica, el cassette. Y hoy día son otros indicadores porque como cambian las pautas de consumo, tú ya no puedes medir pobreza, por ejemplo, con los mismos indicadores materiales que en el pasado. Por ejemplo, tener un televisor y una antena de conexión a las redes de televisión, hoy día no indica que una familia dejó de ser pobre por tener un bien tan importante como el televisor, por ejemplo. Hoy día ya está súper masificado y puedes encontrar una casa en el campo muy rural con una antena, una casita muy chiquita, y las feroz antenas y el plasma de sus buenas pulgadas. O sea, también se ve reflejado esos cambios en cómo se mide la pobreza. Rodrigo, sobre todo lo que estamos hablando, ¿qué opina la sociología? Yo creo que hay en los 80 y posteriormente en los 90 y los 2000, hay una revolución del consumo en torno a la revolución de la clase media. Y eso es lo más significativo de todo este proceso, porque en realidad si hay un elemento diferenciador de las pautas de consumo hoy por hoy es el ocio. O sea, todo lo que está en torno al ocio es una revolución que está al interior de la clase media. Y el elemento principal de eso es el número de pasajeros que viajan anualmente en un aeropuerto internacional. O sea, si tú ves el incremento de ese número, de ese volumen de viajeros, estás viendo al final el cambio de la sociedad chilena y el cambio revolucionario de la clase media, ¿ya? Con todos estos elementos asociados, el endeudamiento, las tarjetas de crédito, los conflictos laborales, la forma en que se educan, etcétera, pero demuestra esa transformación societal de los últimos 30 años, básicamente del 80 hasta acá, y que si tú vas como usas un microscopio social en ese proceso y sacas a cada uno de estos viajeros, lleva por cierto el iPad o el iPhone de última generación, compró el roaming, compra el equipaje para viajar, viaja a lugares del Caribe, viaja a hacer esto como viaje caminando por las montañas, ¿no? Y después luego vuelve a Chile y es cosmopolita, ¿no? Entonces esa es la revolución que vivimos en torno a cuando tú te haces la pregunta ¿en qué gastan los chilenos? Don Aldo Duque, en algún minuto vamos a abrir, por supuesto, como todas las semanas y como todos los días, nuestras redes para que la gente nos pueda hacer preguntas. Y casi siempre está el filo legal y judicial en torno al consumo. Las diversas problemáticas que surgen entre clientes morosos, clientes deudores y también la soga al cuello que las empresas van poniendo sobre su clientela morosa. Hay una relación que yo lo digo, esta relación simbiótica que se produce entre el cliente y el proveedor. Se tiende muchas veces, mi querido amigo, a demonizar el consumo. Y yo soy un defensor del consumo. Si consumir no tiene nada de malo, y endeudarse tampoco. ¿Qué es lo malo? La mora. ¿Qué es la mora? El retardo culpable en el pago de una obligación. Ahí llegamos al problema. Pero gracias al endeudamiento, este país creció, se desarrolló. Y en el fondo, ¿qué es consumir? Acceder a los bienes y servicios que el ingenio humano produce, crea y desarrolla para el desarrollo integral del hombre, junto con otras necesidades, naturalmente, de orden espiritual. Entonces, yo soy un defensor del consumo y también defiendo el endeudamiento. Lo que critico es la mora, el retardo culpable en el pago de una obligación. Entonces, el gran enemigo hoy en día en Chile es la mora, no el endeudamiento. Acuérdese, amigo mío, recordando aquellos años mozos. Ustedes son todos muy jóvenes, yo soy más viejo, creo. Antiguamente, para el 18 era obligatorio los zapatos nuevos. Era una fiesta nacional. Se agotaban los zapatos por 18. Todo el mundo por 18 se compraba zapatos. Y te compraban zapatos una vez al año. Pero cuando vino la gran revolución, cuando llegó el zapato chino, cuando llegó el zapato chino, se acabó porque el zapato se democratizó. Y junto con democratizarse el zapato, yo le llamo la democracia del zapato.
porque entonces los zapatos se transformaron en bienes de consumo baratos. Antes los maestros zapateros viejos, te acuerdas, eran una institución, pues, en todos los barrios. Se acabaron, pues, porque ahora los zapatos son desechables. Eso marca una forma de entender el consumo. No, pero lo que dice el profesor acá es interesante en el sentido de que el mismo 18 de septiembre ahora no es en sí mismo una fiesta nacional, es un producto a consumir. Exactamente. Entonces, en ese sentido, una cosa simbólica que era comprarte el zapato, los zapatos para ir al desfile del 18 de septiembre, porque ese era el sentido que tenía en el fondo cuando nos compraban los zapatos en los 80, hoy día pasa a ser un recuerdo reemplazado por un acto que nosotros vamos a vivir la próxima semana, en donde consumimos productos, ¿no? Hoy día en la mañana, por ejemplo, vi en algunas canales de televisión cómo ya algunas ciudades comienzan a vender marcas ciudades en función a cómo tú vas a vivir el 18 de septiembre. Y eso es porque de alguna manera la forma en que nosotros vivimos la sociedad y este acto que es el consumir, un acto que no es solamente asociado a los últimos 30, 40 años, es un acto que se constituye como en el propio capitalismo y ha evolucionado en torno al capitalismo también, se está desarrollando de una manera tal que es absolutamente novedosa con respecto a cualquier otra época anterior. Y que tiene que ver con la transformación de todos estos elementos en productos. ¿Todos transforman un producto, Cristian? Sí, claro, mira nomás la política. También la política es un producto más. En que el mercado demanda un listado de compras, que es lo que la oferta de los políticos, y si esa demanda no se cumple, el mercado político alega. ¿Los candidatos también son un producto? También son un producto. Digo, el mundo del consumo llegó para quedarse desde mediados del siglo pasado, en Estados Unidos principalmente. Cuando deja Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial, abandona Europa y deja toda su forma de vida en Europa. De alguna forma ahí se genera la gran explosión, después se suman los medios de comunicación globales, digamos la televisión, la radio, etcétera, y ahí se produce la gran explosión. Y ahí empieza a operar el modelo, digamos, occidental de sociedad de consumo, y eso está permeando a sociedades como la India hoy por hoy, ya lo permeó China hace mucho rato. Y es nuestro estilo de vida. Sí. Ahora, en términos históricos, previo a la sociedad de consumo, éramos una sociedad de productores. Las familias campesinas en todo el mundo producían para el autoconsumo. Y la modernidad, la industrialización genera entonces transformar la producción por el consumo y el intercambio. Ahora, yo creo que todo esto tiene que tener apellido, porque el consumo, estoy de acuerdo con Aldo, en sí mismo no hay que satanizarlo. El problema es el consumo excesivo. O sea, todo tiene su apellido: consumo moderado, consumo excesivo, porque también empieza la cultura del desecho, de comprar, adquirir por un tema de inclusión más de lo que necesito, y resulta que los closets de muchas personas, hombres y mujeres, están atiborrados de cosas que no se alcanzan a poner. Tendrían que tener 2 o 3 vidas para usar lo que tienen. En la democracia del zapato. Y siguen ¿cierto? comprando, ¿no? Porque es lo que creen que los va a incluir a un grupo, a un segmento, a una identidad que quieren emular, imitar, y empieza entonces la cultura del desecho, y vamos votando lo que compramos y no alcanzamos a consumir. Mira, es muy interesante lo que dice Pamela, porque en el sentido, también un poco lo que reafirma Cristian. Lo que ha pasado con la sociedad chilena es que ha ido mutando desde mirar mucho a Europa y por lo tanto su estructura sociocultural en torno a Europa a una americanización. Y lo que estamos viendo es básicamente un proceso de americanización en las pautas de consumo. Y ligándolo un poco a lo que dice Pamela... Paréntesis, me está diciendo que pasamos de la austeridad al derroche, digamos... Y de elementos más culturales, más simbólicos, a un tipo de sociedad en donde el consumo pasa a ser como una especie de ritual social. Y en torno a esos elementos también se descomponen o derivan otras experiencias y otras formas de vivir. Por ejemplo, el desecho. Lo que va a ocurrir, no tengo la menor duda de que va a ser así, lo que va a ocurrir en los próximos años es que vamos a entrar a una economía de la consignación. Lo que hacen muchos los ciudadanos norteamericanos, que compran mucho, pero cuando ya van desechando su ropa, la llevan a estas tiendas de consignación donde cuesta muy barato, y son básicamente las tiendas de provisión de ropa de la clase empobrecida americana. Y eso es porque efectivamente hay toda una circulación rápida, rapidísima, de lo que tú consumes, lo que tú botas, y ese patrón, que es un patrón societal de cómo nosotros vivimos el consumo, está ocurriendo rápidamente en la sociedad chilena, porque vamos a hacer una americanización. Y vamos a tanto oficio, ¿eh? Yo me acuerdo, en lo más anecdótico, antes había en Santiago tiendas donde se reparaban paraguas. Antes tú llevabas el paraguas a arreglar, pues. Era tan importante el paraguas, te comprabas 1 o 2 paraguas en tu vida y se rompió una varilla, lo llevabas a arreglar a una tienda donde se arreglaban paraguas. Se te rompía el zapato, al zapatero. E incluso cualquier artículo, se te hacía
pequeña fisura en el traje al surcidor japonés. Claro, sí. ¿Quién no se acuerda del famoso surcidor japonés? Que era un viejo chico lente ahí, que estaba todo el día. Excelente. Mete la aguja ahí, metiéndole cosiendo pantalones. Ahora, ¿para qué, pues, viejo? Vas ahí, te compras un terno chino, te sale más barato y el pobre viejito con la aguja, filo. Entonces, es el triste final. El consumo ha ido matando los oficios y junto con los oficios ha ido eliminando una forma de vida. En el fondo, el consumo está determinando la cultura. Por supuesto. Bueno, yo le reconozco, mis viejos son de la vieja escuela y se le echó a perder la lavadora el otro día y ellos sin saber cuánto vale una lavadora nueva, lo que hicieron era lo que hace la vieja escuela, llamar al servicio técnico. Claro. El tipo que les arregló efectivamente la lavadora, una lavadora antigua, pero que sigue dando la pelea, les cobró muy cercano de lo que estaría valiendo hoy una lavadora nueva, 0 kilómetros. Claro. Pero esa lavadora nueva, por supuesto, tiene una vida útil infinitamente menor que esa vieja lavadora noble que al arreglarla sigue dando la lucha lavando la ropa. Entonces uno dice que increíble, ¿no? Cómo arreglarla sale casi lo mismo que comprar una nueva. La cultura de lo desechable. Pero nos ahorramos una lavadora en los vertederos. ¿Cómo? ¿Te fijas? Nos ahorramos como sociedad una lavadora más en un vertedero. No, pero también tú analizas la cultura, analizas la calidad de vida del chileno de los 70. Uno tiene una mirada muy romántica, de verdad, ¿ah? La mirada política de repente, la mirada social, pero en verdad Chile en los 70 y los 60 era un país muy pobre. Sí, señor. De una pobreza brutal, por eso nos reparábamos los zapatos a cada rato, los paraguas, como tú le señalas, pero es un país que le llegó una riqueza muy violenta en los 80, 90. Y eso cambió toda la cultura de este país, cambió la cultura en términos antropológicos. Pero eso no es malo. Lo malo es las disfunciones que se producen por un consumo excesivo. Y en ese contexto ustedes ya ven que las tendencias nuevas en el mundo occidental son un poco a ser más responsables socialmente las empresas, a consumir en la medida de lo necesario. O sea, y también empiezan a venir las contratendencias un poco para ordenar esta sociedad globalizada que explotó en 40 años nomás. Esto no pasó en Chile, pasó en el mundo occidental y violentamente. Pasamos de luchar contra la desnutrición a luchar contra la obesidad. Chile es el país más obeso de Latinoamérica. Entonces, pero ahora viene la contracultura un poco, que es el sentido común finalmente, que dice, bueno, consuma con responsabilidad, sea ecológicamente correcto, y eso es lo que está entrando. Gino, una pregunta que me queda dando vuelta con todo lo que estamos hablando. ¿En qué minuto uno puede entender o visualizar esta cultura de la bicicleta, ¿no? Lo que no tengo lo voy pidiendo en función del crédito, y ahí vemos, digamos, si no puedo pagar eso, me pido otro crédito y con eso pago lo que debo a este otro lado, y si no me pido otro y otro. La bicicleta financiera. A ver, yo diría que el tema de la bicicleta financiera no solo en Chile, en el mundo, nace de un péndulo, que es, antes había una cultura del ahorro, y esa cultura del ahorro llegó en el pic en el año 81, cuando tú ibas al banco y te daban un 15% de rentabilidad mensual. Mensual. Wow. Eso, hoy en día, tú dices, eso, ¿dónde pongo la plata? Es una locura. Pero las tasas empezaron a bajar desde el año 81 en Estados Unidos. Los bonos del Tesoro rentaban un 15%. Y empiezan a bajar. Y hoy en día, pasado 35 años más o menos, ya estamos en el pic bajo, que se transformó toda esta cultura del ahorro a una cultura de la deuda, porque las tasas de interés están muy bajas. Y por lo tanto, para la persona, si las tasas son bajas, me endeudo, me compro el iPhone, vengo, me endeudo, hago la bicicleta y me sobreendeudo, y como no me miden, tomo en retail, tomo en el banco, y nace esta cultura de la deuda, pero nace por este contexto internacional que son las tasas de interés. Y yo lo que creo es que esta tendencia, ahora el péndulo va a empezar a ir hacia el otro lado cuando comiencen a subir las tasas en Estados Unidos, y ahí la cultura se va a adaptar, es decir, vamos a pasar de este extremo de deudas a un tema más de ahorro. Bueno, interesante este tema. Salimos a la calle y le preguntamos a los chilenos ¿en qué gastan su plata? Entramos en la billetera hoy en Cultura Verdadera. Tus preguntas y comentarios con nuestro hashtag Cultura Verdadera @mentira_la_red. Veamos qué pasó en la calle. Somos 4 el grupo familiar, 2 niños y 2 adultos, dividiendo colegio de los niños, comida, servicios básicos, mantención del auto, y ahí nos quedamos cortos. Yo creo que hoy falta dinero para el tiempo de ocio, para el tiempo de recreación un poco. Igual hay alternativas gratis y baratas, pero casi las salidas siempre son el mall
las familias en realidad, porque aprovechas de pasear un rato y de mirar cosas también. Mira, yo el dinero realmente lo gasto en mi familia, principalmente. Tengo bastante hijos, tengo que hacer la división como corresponde para cada niño. Tengo una responsabilidad que va más allá de un consumismo propio, de quererme comprar cosas caras o ocuparme en las tiendas. Esa es mi manera de gastarla, pero yo pienso que los chilenos lo gastan en puras tonteras. Lo primero que todo, como soy mujer, me gusta mucho el tema de los zapatos, la ropa, el tema de las liquidaciones y también porque siempre se está innovando liquidaciones, los malls, en centros comerciales. Aparte de eso también son los productos light, que también son muy caros hoy en día. Y bueno, esto todo tiene que ver aparte de la alimentación, los gastos que tengo en mi casa. O sea, igual la salvación es una línea de crédito, pero igual uno llega súper justa. Creo que más que justa, entonces eso da para después calillarse más. Entonces, ese es el problema hoy en día en la sociedad. Nosotros, yo por ejemplo, generalmente la gasto en medicamentos y de repente nos damos un gustito, salimos a servirnos algo afuera. No hacemos comida en la casa, sino que salimos para afuera a comer. Bueno, nos gustaría viajar, pero el sueldo no nos da, la jubilación no nos da para salir para viajar. Por ejemplo, si viajamos mucho, después no tenemos para terminar el mes. Lo que yo gasto mi dinero más que nada es el transporte, obvio. O sea, por ejemplo, yo vivo bastante lejos de acá, entonces te sale 1.000 pesos el transporte de ida, 1.000 pesos de vuelta, tanto de la universidad, de comprar. Y bueno, cuando uno anda acá en el centro, hay locales, todas esas cosas donde te dicen, pucha, está, no sé, la ropa que encuentras en una tienda a 1.000 pesos, entonces uno igual se tienta. Yo principalmente gasto mi dinero en ropa, en accesorios y también en viajes. Eso es lo que igual me gusta. Y como vivo con mis papás, no tengo mucho que gastar en cuanto a, pagar dividendos, cuentas, y en ese sentido como que me beneficia un poco. Principalmente yo, por ejemplo, empecé a ocupar desde que trabajo el crédito, poco en realidad, pero antes no lo ocupaba, pero considero que es como ayuda como a desordenar a la gente. Entonces, como te desordenas con la plata, de repente gastas más porque no te va restando inmediatamente, entonces como que de repente te desordenas más. Pero hay gente que lo encuentra que es más ordenado. A mí por lo menos no me beneficia, que digamos. Ahí tenían algunos testimonios de en qué estamos gastando nuestro dinero los chilenos. Algunas imágenes de apoyo de esas que uno se recuerda de inmediato, ¿no? Algunas en Calama, donde se produce esta fiebre por el consumo, por llegar primero, por tener lo más cercano a la tentación. Me acordé de otras imágenes del mall de Castro, tan polémico, tanto que desde la academia se ha discutido que esto es impresentable, que afea el lugar, el paisaje, en fin. Y la gente feliz. Y la gente entró aplaudiendo al mall de Castro. Entonces, digamos, ¿quién está en lo correcto acá? ¿Cómo poder saberlo? ¿Qué dice la publicidad al respecto? La publicidad. La voz de la publicidad, Cristian. Sí, es importante, ¿eh? Sí. No, pero ahí, el caso de Castro y Calama, ahí es importante el capital cultural. Yo lo digo importante porque finalmente Chile es un país que creció violentamente en muy poco tiempo en lo económico, pero no creció en el capital cultural. Y eso es muy importante porque finalmente un país con capital cultural es un país que reflexiona. Ahora, el capital cultural no se gana tampoco como una sopa instantánea de un minuto, es un proceso largo en el tiempo, de cultura, de distintos procesos, acciones, experiencias de vida, educación, de viajes, de educación de calidad estándar, de acceso a la educación además, etcétera, etcétera, que te generan un país con una base sólida. Entonces nosotros somos una especie de adolescentes que actualmente estamos en una crisis existencial de adolescencia probablemente, porque estamos en la duda si seguimos hacia un mundo adulto con las consecuencias de aquello y dejar de lado algunos placeres importantes como el consumo en algunas cosas probablemente y vivir en un mundo más real, que de verdad es que nosotros nos representa y no a través del crédito como tú señalabas antes, Gino, sino que el mundo verdadero. Y eso es capital cultural, eso es responsabilidad, eso es madurez de país. Y estamos en ese proceso, el mismo proceso que tenemos con Chiloé, por ejemplo, que siempre a Chiloé lo miramos con una postal. Pero la gente que vive en Chiloé no vive en una postal, vive con la lluvia todos los días, vive con las carencias de tener un cine donde ver unas películas y acceso al consumo básico, ¿te fijas? Y por eso que es súper razonable lo que pasó cuando abrieron el mall de Castro, porque de verdad le iba a mejorar la vida a las personas. Ahora, claramente el ego de los arquitectos capitalinos y el
ego, de la estética del capitalino, claro, le molestó eso, porque le estaban tocando un lugar que no era, que era intocable, te das cuenta, porque ahí iba a pasar una vez al año en el veraneo con su familia, con los mochileros, y eso no es real tampoco, ¿te fijas? Eso yo te diría que en el fondo, en definitiva, lo que nos falta es un país que tiene que asumir su sociedad en todo sentido, incluido el consumo, pero un consumo maduro y responsable. A todos nuestros panelistas les comento que tenemos nuestras redes sociales abiertas, hashtag Cultura Verdadera, @mentiras la red. Sincérese usted en casa, ¿en qué gasta su dinero? Porque de esa forma podemos ir haciendo un paneo, ¿no? De en qué estamos gastando nuestras luquitas mes a mes. Y quiero saber porque en la nota me levantáis la mano, decía, ¿qué pasa? Lo que sorprende en la nota es el empoderamiento de la mujer en el consumo. A ver. Y eso es muy notable, ¿ya? En realidad, las mujeres que participaron, creo que una solamente dio cuenta de lo que dicen las encuestas de estas más estructurales acerca de qué gastan los chilenos, pero me pareció muy interesante dos o tres mujeres que decían que efectivamente gastaban en zapatos, en viaje, en ocio. Y eso significa una cosa muy interesante que ocurre en los 80, en los 90. Bueno, la esposa de Juan Herrera refleja eso, que en realidad la participación de la mujer en el mundo público no solamente en el trabajo, sino también en el consumo. Y eso es muy relevante. Y eso ha catalizado de alguna manera, ha transformado la experiencia del consumo. Tiene mucho más poder en qué se va a consumir. Consume productos diversos, tiene mucha más autonomía en ese proceso y me parece que está marcando un cambio cultural que es importante señalarlo, ¿ya? Ese rol de la mujer no es solamente en el espacio público del trabajo, sino también en el acto del consumo. ¿Y según tu experiencia el rol de la mujer en el consumo? A ver, ha cambiado tanto la sociedad. Antes había una dependencia que era lamentable, la mujer se empezó a independizar al tener sus propios ingresos, se ve reflejado en que, no sé, ahora, y con los cambios también de leyes, las familias se separan, el 50% de los chilenos se separa, y eso se debe a la independencia económica. O sea, al final, digamos las cosas como son, si no tuviesen independencia económica, finalmente en un momento no tenían la posibilidad y dependían de un marido de que venía y casi que era como una extorsión. Ahora tienen la libertad absoluta claro, uno puede ver una separación como un consumo y veamos cómo están los abogados con el tema de las separaciones. El cambio ha sido muy, muy fuerte y la mujer ahora tiene mucho más empoderamiento de venir y tomar otros caminos. Ahora, siempre en ciertos contextos hay que recordar de que las mujeres ganan 20% menos en los mismos cargos. Entonces, también esa libertad va evolucionando poco a poco y sería bueno que ya hubiese una mayor igualdad de género. Preguntémosle a la mujer representante hoy. Sí, algunos estudios, en realidad no es mi opinión, recogiendo estudios que se han hecho acerca de cómo usan el dinero hombres y mujeres, porque en qué gastan los chilenos no es lo mismo de cómo usan o qué hacen, qué decisiones financieras toman. En el caso de las mujeres que tienen familias e hijos, asumen una posición mucho más moralizada con el uso del dinero. De ahí que las mujeres enganchen más con las liquidaciones, porque efectivamente el consumo de ropa femenina es mucho más económico que el consumo de ropa masculina. Ya. Es un gasto más estratégico. Las mujeres compran un buen par de zapatos por 5.990, por ponerte un precio cualquiera, ¿ya? O una prenda de vestir por 9.90, porque tienen un uso moralizado del dinero y el excedente, lo que queda, claramente es para la familia. O sea, es real el cliché ese que cuando el hombre va al supermercado, y echa nomás lo que le gusta, cualquier no tiene idea cuánto valen las cosas, en cambio la mujer sabe exactamente que esto está en liquidación, esto baja, el lunes de la fruta, el martes de las carnes, el miércoles de los vegetales, sabe todo. Y como gana, como decía Gin, un 20 o 30% menos, hace un uso mucho más exigente de la distribución de sus ingresos para que efectivamente compense, porque también ahorrar es una manera de generar un ingreso que no lo obtiene por la vía del trabajo. Es mucho más ordenada, sobre todo, aunque se dice ese plurito que la mujer es más consumista, que se vuelve loca con una liquidación, que la palabra oferta es algo que no pueden soportar y que caen en el delirio. Claro. Pero no es tan así. ¿Es caricatura, abogado? Es una broma en la casa. ¿Es caricatura esto de la mujer que entra casi como una Beatlemanía con la... Fíjese, yo creo que no es caricatura, tiene mucha realidad, pero son más responsables. Fíjate que en los tribunales, de cada 10 demandas por deudores o por deudas, 7 son de hombres y 3 son de mujeres. Ahí está, hay un dato duro. Hay un dato duro, o sea, los hombres somos más irresponsables para endeudarnos que las mujeres. La mujer compra
ya sabemos, ¿no es cierto? Mujer con tarjeta no se rinde. Pero otra cosa muy distinta. Sabe comprar. No, pero sabe comprar. El hombre se endeuda, es más irresponsable. La mujer sabe hasta cuándo comprar y se chanta. El hombre no, el hombre compra hasta que te fuiste para Cristo mío, hasta el último copetón. Bueno, Margaret Thatcher lo decía, una mujer que puede administrar una casa puede administrar un país. No sé si será el mejor ejemplo, pero lo decía la dama. Pero es verdad, pues. Es interesante lo que decía recién el profe Adodo, que el tema de la mora. Porque en realidad el tema de la mora es asumir el riesgo de endeudarse. Claro. Y ese es un hecho social fundamental hoy. En realidad, nosotros abandonamos una cultura del ahorro y estamos en una cultura de la inversión deuda. ¿Ya? En realidad, todos estos sistemas de ahorro de pensiones, los sistemas financieros, en realidad son sistemas de inversión, no son sistemas de ahorro. En realidad uno coloca capitaliza en una cuenta privada, en una FP, y en realidad estás haciendo indirectamente el acto del inversor. Claro. Entonces, lo interesante en todo ese contexto es cómo los sujetos asumen la relación social con la mora, ¿ya? La experiencia del riesgo a quedarse endeudados. Y yo creo que en realidad, si tú miras las generaciones pasadas, yo tengo algunos casos personales cercanos a mí, se angustian terriblemente con la experiencia de la deuda, pero el chileno promedio, joven, adulto joven, 40, 35 años, no es un sujeto que vive con miedo a la mora, la vive. Y ha tenido que aprender a vivir con la deuda. Y yo creo que es un hecho social fundamental del Chile actual. Ahora, yo quería por parte de lo que tú planteas, ¿eh? Un solo detalle en paréntesis, Chile es el país que tiene la tasa de empleabilidad más baja de Latinoamérica de las mujeres, ¿eh? O sea, ojo ese detalle. Muy bajo. Mira. Sí. Ahora, yo no discrepo un poco de lo que tú planteas porque finalmente el chileno vive lleno de angustias, ¿eh? O sea, vive es un país extremadamente angustiado, según los indicadores. ¿Y por qué está angustiado el país? Finalmente angustiado porque siente que la vida de uno, en términos comerciales, entre comillas, penden de un hilo. O sea, pierdes el trabajo hoy por hoy y depende de tu nivel profesional, puedes estar desde 1 año, 2 años, a meses, ¿te fijas? O depende de tu edad también, si vas a estar más tiempo buscando, menos tiempo buscando pega. El chileno siente que vive una fragilidad total. Yo siento que Chile es un país tremendamente frágil. Y esa fragilidad, cuando empieza a bajar la venta del comercio, empieza a crecer menos el país, un proceso que estamos viendo en este momento, pero aunque todavía no hay desempleo, empieza la angustia a crecer. Porque pero eso es normal de la sociedad contemporánea. Sí, eso es normal en la sociedad contemporánea. Fíjate que Japón es una de las sociedades donde la gente más se suicida en determinadas épocas del año. Y eso está directamente relacionado también con el consumo. O sea, tú pierdes el trabajo, pierdes la fuente de ingresos e inmediatamente entiendes que tu life motive, o sea, lo que te generaba tu mayor cantidad de satisfacción en la vida, que era el consumo, desaparece. Y con eso desaparece la razón de tu vida y mucha gente cae en el suicidio. Japón, que es una sociedad esencialmente de consumo y son muy consumidores, bueno, tiene el mayor índice de consumo prácticamente de suicidio del mundo occidental. ¿Y qué pasa? De repente los japoneses se aburrieron y dijeron, vamos a dejar de consumir. Y se pusieron a ahorrar. Se fueron al suelo. La economía prácticamente colapsó, quebró y tuvieron que volver a consumir. Tuvieron que salir la autoridad japonesa a inyectar más dinero, a poco menos que hacer una campaña de marketing espectacular para que la gente consumiera más, para reactivar la economía. Entonces el consumo es un mal necesario, llegó para quedarse. Entonces mejor acostumbrarnos a vivir con él y ordenarlo que a demonizarlo. Mira, yo creo que el tema de la angustia es un tema contemporáneo, fundamental. La mayoría de las sociedades viven angustiadas porque es un tipo de capitalismo muy volátil, muy inseguro. Lo que antiguamente era anormal, hoy día es normal, que es vivir crisis. Las crisis económicas se suceden cada 4, 5, 6 años. Algunas son infladas, algunas son reales. Todos lo vivimos en una sociedad global y vivimos de alguna manera viviendo y experimentando esa crisis. Todo aquel que participa, directo y indirectamente del tema del fondo de pensiones, participa de esa angustia global. Entonces lo interesante es cómo los chilenos viven esa angustia. ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son los elementos en los cuales ellos se apoyan? Por ejemplo, en los 80, la emergencia de los persas, que algunos días, por lo menos algunos días todavía siguen, como el persa de Teniente Cruz y algunos persas periféricos que se organizaron en los 2000, tienen que ver con una respuesta a esa forma de la crisis y de la angustia de vivir estos escenarios de incertidumbre económica. Colocan estos escenarios que son semilegales muchas veces, donde los precios declinan, donde lo que no se vendió en el outlet en la zona norte de Santiago se va a vender en esos persas. La ropa americana. La ropa americana, ¿no? Y claro, al catch.
O también hay algún tipo de regalía de reciprocidad porque se van conociendo, son vecinos, muchas veces de otras poblaciones de vivienda social. Entonces lo interesante del Chile actual es que las personas, y eso es lo que a mí me motiva cuando yo estudio estos tipos de situaciones, es que empiezan a experimentar una habilidad para vivir estos escenarios. Yo entiendo que hay de alguna manera una sociedad angustiada y podemos ser críticos en torno a un consumo excesivo, pero yo creo que también hay que mirar un poquito más allá y ver cómo el chileno, la chilena, aprende a vivir esta sociedad. Y ahí yo creo que nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes desde el punto de vista de las prácticas sociales que te permiten convivir con alto endeudamiento, con precariedad laboral, con angustias personales, con tasa de separación, con todos estos conflictos de la sociedad moderna, pero que de alguna manera tú tienes que vivirlo diariamente y tienes que tener ciertas habilidades para hacer eso. Mi interés de investigación tiene que ver con Pamela, eso. ¿qué dice la canasta familiar hoy, la de los chilenos, no? Sí, un momento. Yo quiero plantear una crítica aquí, porque no lo hemos hablado, del papel que juegan las instituciones del mercado financiero en una suerte de incumplimiento de ciertas pautas de información que permitan que las personas tomen decisiones salvaguardando sus derechos, porque los consumidores también tienen derechos, ¿ya? Por ejemplo, resulta desde mi perspectiva sumamente inconveniente que algunas casas comerciales, retail, etcétera, otorguen créditos con montos bastante abultados a personas que no tienen ingresos. Sí. Por ejemplo, tarjetas a dueñas de casa que no tienen ingresos y que consumen productos básicos de la canasta básica de alimentos. También los estudiantes. Pan. Los estudiantes. Pan con tarjeta de crédito a 3 cuotas precio contado. Eso me parece que es poco responsable por parte de las instituciones que hoy día están prestando dinero, no solo los bancos, sino que también las multitiendas, porque yo creo que sí genera concuerdo con quienes planteaban que la angustia que viven las personas que están sobreendeudadas, porque hay un endeudamiento Pamela, sano y aguántame un un segundo, endeudamiento tenemos que hacer insano. un breve alto, seguimos con Cultura Verdadera esta noche de día lunes. ¿En qué gastamos los chilenos? A la vuelta seguimos ahondando en este interesante tema en Cultura Verdadera. Queridos amigos, seguimos en vivo y en directo cuando ya son las 10:55 minutos. Esto es Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red. ¿En qué gastamos los chilenos? Tenemos abiertas nuestras redes sociales, el hashtag Cultura Verdadera, @mentiras la red. ¿Qué dicen nuestros amigos en casa a través de sus smartphones? Póngalo ahí, señor director. La Tamara Rivas nos dice: gasto mi plata en viajes, lejos, el mejor gasto, ropa y comida. Son mis mayores gastos. ¿Qué más nos dicen nuestros amigos en casa? Ahí tenemos a doña Violeta Parra. Violeta Parra. Perdón, Violenta Parra, bien digo. Carteras, traguitos, sushi, artículos de belleza y viajes. Y cualquier cosa, hashtag sale. Sale. Cualquier cosa, sale. Claro, no, notable. Sale. Mariela, mira. Es que estoy lejos acá. Individualismo, viajes, autos. La Mariela dice individualismo, mira, viajes, auto, casas, bienes en general. Si no tienes eso, no eres nadie. La sociedad te invita a endeudarte. Nos dice la Mariela. Rosa Olivos dice: los chilenos gastamos en remedios, supermercado y en las frutas y verduras. Y todo eso está muy caro. Concuerdo con Rosa. ¿Qué dice Chocolatera Fina? Comida, benzina, educación, vivienda y chocolates finos, me imagino, ¿no? ¿Qué nos dice Luis Antonio? Me gasté 13 palos en viajes, hoteles y buenos restaurantes. Reventé la tarjeta y el crédito. Hoy estoy hasta el mambo. La sinceridad de Luis realmente se agradece. En educación, salud, benzina, supermercado y se alcanza un pequeño ahorro. Seguimos revisando en qué gastan los chilenos y miren lo que tengo acá. La pregunta a esta hora de la noche es: ¿saben cuál es la diferencia entre buenos momentos y mejores momentos? Un buen momento es tener todo listo para la inauguración de tu departamento, buena música, algo rico para comer, pero un mejor momento es cuando llegan tus amigos, algunos que hace tanto tiempo que no veías, y recuerdan esas anécdotas inolvidables, disfrutando de una copa de Medalla Real de Santa Rita. Bienvenido a los mejores momentos con este gran reserva del Valle del Maipo, Santa Rita, en Cultura y Mentiras Verdaderas. ¿Qué les parecen los comentarios de nuestros amigos en casa? ¿Algo a votar, abogado? Un denominador común, prácticamente de 8 o 9 tweets, el 80% eran de mujeres. Y soltera.
eso mata un viejo mito de que el hombre era el gran consumidor y era el que resolvía todo. Me acuerdo, había una vieja rutina, no sé si ustedes se acuerdan del gran Verdaguer, del maestro del humor, cuando llegaba siempre había sus rutinas con el clásico: mi mujer y yo somos muy unidos, decía Verdaguer. Cuando vamos al mercado, entramos y salimos de la mano. A la hora que la suelto, me arruina. ¿Se acuerdan? Entonces, era clásico presentar al hombre como gran proveedor y la mujer como la que hacía gastar al hombre. Una receptora, ¿no? Una receptora. Famosa, clásica la frase, ¿se acuerdan ustedes del gran millonario, ese magnate de los barcos, de los buques, era armador griego, Arquímedes Onassis? Cuando se casó con Jackie Kennedy, le preguntaron: oiga, señor Onassis, pero es inconcebible. Usted manda a buscar el pan todos los días desde Francia para que se traiga a una isla, los buñuelos. Y Onassis se quedó mirándolo con esa filosofía que tenía el griego. Le dijo: mire, le dijo, ¿y de qué serviría toda la plata del mundo que pudiéramos ganar los hombres si no estuvieran las mujeres para gastarlo? Eso le contestó Onassis, el periodista. O sea, esa era la lógica que había en aquel entonces. Pero hoy en día, la mujer ya no es un sujeto pasivo del consumo. Es ella la que consuma y la que determina el consumo. Y eso a su vez determinó la publicidad, ¿o no? Entre otras cosas. Sí, claro. De hecho, la inversión publicitaria, toda publicidad dirigida básicamente a la mujer. Y secundariamente a los niños. Pero prácticamente toda. Prácticamente toda. Mire, pero estamos hablando de casi el 100%. Yo diría que gran parte de la publicidad se destina a la mujer, claramente, sí. Salvo algunos productos muy caricaturizados que usan a la mujer como objeto de consumo. Me refiero a bebidas alcohólicas, cerveza, neumáticos, en que también es un tipo de publicidad. Tiene otra cosa, ya que es sexismo. Sí, a un sexismo bien grosero, que contrasta harto con esta posición empoderada de la que estamos hablando. Es que ahí vamos a otro punto también, que siempre digo que finalmente las mujeres, la creatividad, las campañas creativas las hacen esencialmente hombres. En el mundo, entre un 3 y un 10% de los directores creativos son hombres. Por lo tanto, las mujeres compran ropa interior, por ejemplo, o crema para la cara, en función del imaginario que tiene el hombre de la mujer. Ahora, ¿no es una anomalía esa? Si me acabas de confesar que la publicidad va casi en un 100% a las mujeres y también a los niños, y finalmente muchas veces quien es el que le va a comprar ese producto al niño termina siendo su propia y santa madre. Podríamos decir que casi el 100% de la publicidad va dirigida para hombres, pero esa publicidad la administran y la piensan hombres. Claro, eso es impresionante. Curioso. Es curioso. Es un datazo. Es un dato. ¿Qué dice la canasta familiar? ¿En qué gastan las familias entramos chilenas? Ya, digamos, al área chica. Yo creo que en parte lo planteaba la primera nota, que uno de los bienes más importantes para una familia chilena y también para las mujeres solteras y hombres solteros, la vivienda. Hoy día Chile tiene un altísimo porcentaje de personas, hogares que viven en vivienda propia. Y también tenemos un altísimo porcentaje, y va creciendo cada vez más, de personas de estratos medios y altos que han adquirido segunda vivienda, tercera vivienda, cuarta vivienda, ciudad, campo, playa, etcétera. Ahora, esto es bastante transversal, porque en sectores de menores recursos también la vivienda constituye un bien principal y al que están dispuestos a adquirir un crédito, a postular al subsidio habitacional, donde no en todos los casos se cubre el 100% del valor de la propiedad. Detengámonos ahí un segundo. Gino, según tu experiencia, endeudarse en pro de tener tu casa propia, ¿sigue siendo una decisión muy inteligente? A ver, depende del ciclo. Hay periodos que son para comprar, cuando las viviendas están baratas, digamos, bajo 1 millón de pesos por metro cuadrado, y hay periodos que es mucho mejor arrendar. Yo diría que ahora es cosa de empezar a revisar, no sé, páginas de internet y ver cómo están cayendo fuerte los precios de arriendo. Entonces, hay veces que es mucho más conveniente arrendar más barato, la diferencia que me ha salido un dividendo mucho más caro, vengo, la ahorro y genero mucho más ingresos. Es decir, el tema de venir y este sueño utópico de la casa propia y que me esfuerzo toda una vida por tener mi casa propia, es un tema psicológico. Entonces, al final todos nos morimos, entonces la casa de verdad no es de uno. Es algo que después va a pagar impuestos al Estado y listo. Entonces, esta obsesión de que no, que la propiedad está a mi nombre, bueno, si puedo arrendar más barato, ¿cuál es el problema? Pero también es un bien que puedes heredar, y eso yo creo que queda como algo importante. La gente que tiene hijos, pero eso te mueres igual
sin vivienda, pero heredas una propiedad. Pero eso es un imaginario, ¿eh? El chileno particularmente. Siempre Chile tuvo una obsesión, y de ahí las políticas públicas de los 60, la vivienda social, etcétera, que parte de los 60 esta obsesión. Pero esto es muy propio de Chile. Tú veis los países desarrollados en general, y como tú señalas muy bien, en general la gente vive en departamentos, en lugares muy pequeñitos, y la vida normalmente, la vida social, no se hace en la casa. Yo viví mucho tiempo en España, y mi amigo yo lo invitaba a comer palta en mi departamento en Barcelona, y decía, pero qué raro, pero ¿para qué? Y si todo el mundo se juntaba afuera, todo vive en espacios muy pequeñitos, y normalmente alquilan, no compran, porque finalmente no es relevante, es un dato tener algo propio o no. Sí, muchas veces tienen casa en la afuera, pero para vivir es incomprensible. Porque tú señalabas un tema de costo y oportunidad. No, interesante este tema de idiosincrasia, ¿no? Sí, es un tema cultural nuestro. La vida se desarrolla afuera, en el boliche de la esquina, en el bar. En el bar, esa cerveza con el amigo, en el boliche. Sin embargo, nosotros tenemos todavía culturalmente el tema de juntarse puertas adentro. Te invito a mi casa. Sí. Y pregúntale a los emigrantes que han llegado a Chile, que son varios cientos de miles. Les cuesta mucho entablar amistad o relaciones con uno, porque uno es básicamente trabajo, hogar, familia y amistades muy cercanas, y uno está como enclaustrado en esa simbiosis semanal de vida. Y en ese contexto cuesta mucho que entre un extranjero y encaje en esta cultura tan hermética que tenemos acá. Mira, y el hogar es el centro. Vamos a seguir revisando la canasta familiar de los chilenos, pero tenemos Twitter a esta hora, señor director. ¿Qué dicen nuestros amigos en casa con el hashtag Cultura Verdadera, @mentiraslarred? César Correa me soplan que nos dice lo siguiente. Dice, ¿es tiempo para rebajar tasas en créditos hipotecarios tomados para ahorrar? Dice César. Gino, ¿qué nos puede responder respecto de esa pregunta de César Correa? Es bueno tomar, perdón, alcanzo... Dice, ¿es tiempo para rebajar tasas en créditos hipotecarios tomados para ahorrar? Sí, y de hecho es súper bueno el punto. ¿Por qué? Porque mucha gente tomó la famosa tasa variable. Y la tasa variable, claro, como las tasas están bajas, la gente, estoy bien, estoy tranquilo. Pero las tasas de interés, cosa que, no sé, el 17 de septiembre Estados Unidos sube las tasas de interés y cambió el paradigma, y pueden subir mucho más rápido de lo que todos se imaginan. Entonces yo diría que es un tiempo más para que la gente vea si tiene tasa variable, que la pase a tasa fija, y con eso va a estar mucho más tranquilo. Aguántenme un segundito, tengo que moverme por acá, queridos amigos. Seguimos revisando este tema apasionante de hoy. ¿En qué gastamos los chilenos? La pregunta en el hashtag @mentiraslarred y el hashtag Cultura Verdadera. Ha estado lloviendo fuerte esta noche en Santiago, y nosotros queremos seguir preguntándoles a ustedes, honestamente, ¿en qué nos estamos gastando la plata los chilenos? ¿Qué dice la canasta? La estábamos revisando y nos estábamos quedando ahí en una conversación bien interesante respecto de la vivienda, ¿no? Como primer gasto básico y clave. ¿En qué podríamos seguir avanzando respecto a eso? Otros dos ámbitos bastante importantes, no tengo datos duros, cuantitativos, pero sí más bien resultados de entrevistas a familias. Educación y salud, claramente son dos ámbitos muy importantes, incluso para aquellos que tienen estas coberturas a través del sistema público, porque no en todos los casos los medicamentos, como decía una de las señoras de más edad, están cubiertos o son entregados por el sistema público. Y además que en sectores de menores recursos los ingresos son mucho más bajos y el peso del gasto en medicamentos es proporcionalmente más alto en esas familias. Y en el caso de educación, ahí, bueno, estamos en pleno proceso de reforma. Claramente es algo que la sociedad ha planteado a gritos en términos de generar un acceso más igualitario a educación de calidad, porque claramente hoy día tenemos una distorsión muy grande entre la educación escolar pagada y las familias que la tienen que pagar saben que forma una parte muy importante de los gastos familiares pagar los colegios de los hijos si tienes 2 o 3. Muchas veces, fíjate que el paradigma es que se ha entendido esto, muchas familias entienden que al pagar por la educación que se considera que es un derecho, ellos tienen el derecho a incidir en la educación de sus hijos. Y muchos entienden que cuando tú lo estás privando de eso que consideran el derecho a pagar, lo estás privando también del derecho a incidir en la educación de sus hijos. Y entonces eso es lo que ha generado a cierto nivel de rechazo en ciertos sectores con la reforma educacional. O sea, está tan entronizado el pago y el consumo de la educación como forma de vida que los chilenos, en muchas familias, sienten que pagar o aportar dinero por la educación de un hijo es un derecho. Y el Estado no te puede privar de aquello.
Porque entonces tú sientes que si estás pagando, tienes derecho a opinar e incidir. Si no estás pagando y te lo están dando, entonces ¿cómo vas a incidir y cómo vas a opinar? Entonces se genera este paradigma. Te lo están regalando, pero tú no quieres que te lo regalen. Prefieres pagar porque pagando sientes que incides. Que en el fondo tienes derecho y tienes ciertas garantías, ¿no? Así es. O sea, si yo pago, puedo reclamar. Así es. Así es. Mira, interesante este fenómeno psicológico como del CERNAC que todos tenemos internalizado. Pero además muy curioso lo siguiente, que la primera parte de nuestra conversación fue más bien no tan pesimista con respecto al consumo, pero si tú miras bien esta estructura que planteaba Pamela, que en realidad es la estructura que está en los informes del INE con respecto a cómo consumimos y en qué gastamos los chilenos, que es educación, vivienda, transporte, salud. En todos esos ítems salimos súper mal para atrás con respecto a las instituciones proveedoras de esos bienes. Claro. Entonces, la experiencia del consumo también es una experiencia que relaciona al chileno y la chilena con situaciones de punto de vista de abuso, del punto de vista de la dotación del producto, de la provisión del producto por parte de los proveedores privados, de educación, de salud, de los mercados, del mercado inmobiliario, incluso de todos estos sistemas subsidiarios que alimentaron la construcción de la vivienda social desde los 80 hasta acá, que crearon verdaderos mercados, y de hecho la Cámara Chilena de la Construcción tiene un sector que es privado, que está orientado a la construcción de vivienda privada, y otro sector, otro inversionista, otros productores de vivienda que viven del subsidio estatal para construir la vivienda social, ¿ya? Entonces, en todos esos sistemas, que son sistemas de provisión de lo que antiguamente eran bienes públicos y de lo que después fueron privatizados, tú tienes una experiencia pero absolutamente negativa desde el punto de vista de cómo tú vives el consumo. Y eso también es un dato muy peculiar con respecto a la sociedad chilena. Quizás en esa experiencia, más que una experiencia política propiamente tal de racionalizar la idea del lucro, más bien en esa experiencia quizás tú puedas encontrar también lógica de explicar la efervescencia social de los últimos 10 años, 5 años. Mira, interesante punto. Vamos a revisar Twitter. ¿Qué dicen nuestros amigos en casa? Ahí, a esa cuenta Twitter. Señor director, para todo el panel, así que pongan atención. ¿Qué dicen nuestros amigos en casa? Don Diego Max, ¿qué opinan de la repactación de deudas? Abogado. No repacte. No repacte. Hashtag no repacte. Hashtag no repacte. Porque le van a introducir este pequeño falange por el esófago hasta ciertas cavidades. El dedo de Jara en la boca. Hasta ciertas cavidades que la noche y algunos menores me piden pronunciar. ¿Por qué? ¿Por qué se me usted? Porque era decir, venga para acá. ¿Cuánto quiere pagar? Mire, no sabe que yo estoy viendo 500 lucas. Va a pasar a pagar 50 lucas mensuales. ¿Qué le parece? ¿Dónde firmo? Dice el caballero. Te hace trémulo. Al llegar al paroxismo, agarra el lápiz y todo. Claro, pues son como 300 cuotas. Entonces, claro, vas a repactar, hablando en serio, vas a repactar, pero vas a repactar sobre la base de que te van a multiplicar esa obligación por 5, por 6 o por 7. En el fondo no estás repactando, te estás sobreendeudando aún más de lo que debes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ordénese, amigo mío. Pida que le aumenten las cuotas, pero no el capital. Pida un mayor plazo, pero no repacte. Repactar, en el fondo le están diciendo, señor, le cambio una obligación por otra, aún más grande que la que tenía. En el fondo le agrandan la mochila. No repacte, ordénese, no repacte. Yo diría renegocie. Es decir, no con el mismo. Es decir, Aldo me prestó, yo estoy. Aldo, no. Si estoy ya jodido con Aldo, entonces tengo que ir con otro y pido un crédito de consumo. Y estoy endeudado con los 4. Él me presta un crédito de consumo y yo prepago todas mis deudas. Rompo la tarjeta de Aldo Duque y ya me liberé de la esclavitud de Aldo Duque. Ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo, exactamente. Pero por ningún motivo repacten. Claro. Mejor ordénese. Como muy bien dice el profesor, pídele plata a un solo gran acreedor. Claro. Con eso le paga a todos los otros acreedores chicos y se queda con una deuda. Pero no repacte con los chicos porque se lo van a comer vivo. Sí. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta cuestión? A nivel de consumo es bien interesante. Porque está la generación milenio, que son los chicos que andan entre los 34 y 18 años más o menos, el segmento horario. 18 y 34 ya. Más o menos, y en Chile y en el mundo en general, que son personas anticonsumo en general. Son personas jóvenes que trabajan hoy día acá y mañana trabajan en otro lado, no tienen gran apego laboral,
son tremendamente independientes y su mundo esencialmente es su computador, y de ahí son capaces de ser microempresarios, viajan mucho, no están ni ahí con el poder político, ni con el poder familiar, ni nada, son tremendamente individualistas y autónomos. O sea, lo que te quiero decir, que todo ese abuso que ha habido, porque no hay que olvidarse, y tú lo dijiste antes, Rodrigo, que Chile es un país de péndulos, es un país que pasó de un país muy protegido, muy estatista, claro, a un país tremendamente de Estado pequeño, y las personas tremendamente también solas, solitarias, y en esa soledad, angustia. Por lo tanto, la gente más joven, otra generación, la generación más nueva, los milenios, son personas que asumieron que esto no les interesa, a ellos ya no les interesa vivir angustia ajena. Por lo tanto, prefieren ser sujetos no de consumo y se alejan y consumen justo lo necesario y el resto, chao. Ahora, lo paradójico, sí, en esa misma, estoy completamente de acuerdo con esa caracterización de esa generación, es que el consumo de esa generación es un poco más caro que el consumo normal. No es cantidad, es calidad. Claro, es calidad. Entonces, pero pagan por esa calidad. Sí, están dispuestos de pagarle por esa calidad. Por ejemplo, si quieren escuchar música, se compran una de estas tornamesas de 200.000 pesos y compran, ¿no? Yo diría que eso tiene que ver también con la particularidad de las formas de consumo. Mira, yo cuando vi esta estadística de, mira, el 18% de las personas gastan en vivienda, yo me empecé a preguntar en qué tipo de viviendas gasta ese 18%, o el consumo en alimentos, qué tipo de alimentos consumen. Yo tengo una experiencia, mira, yo estuve 5 años en Estados Unidos, y cuando yo llegué a un supermercado, fui al sector de lácteos, y en el sector de lácteos había, creo que eran 5 tipos de leches distintas. 0 grasa, 25% grasa, 50% grasa, 75% grasa y una normal, ¿ya? Entonces yo empecé con la normal, pero yo fui cambiando mi estilo de vida, entonces llegué finalmente a la de 25. Y eso tiene que ver un poco con lo que nos pasa y con lo que nos desafía la sociedad contemporánea, en que al sujeto a este milenio, incluso yo lo ampliaría un poquito más allá hasta los 40, 45 años, porque la gente de 40, 45 años quiere vivir más cerca de los 30 que de los 50, claro. ¿Ya? Y por lo tanto está rejuveneciéndose, está tonificándose, hace estas cosas TRX y todas esas cosas que hace un día practican, pero ellos también de alguna manera adquieren un estilo de consumo que es absolutamente muy diferenciado, incluso que tiene que ser muy inteligente, tiene que tener mucha información, combinando permanentemente para participar de ese mercado. No saben la cantidad de tuiteos que nos han llegado en función de lo que hablábamos hace algunos minutos. El problema de la repactación ardió Troya con este tema, abogado y Gino. Me gustaría incluirlos principalmente a ustedes dos para dar tips y buenos consejos para endeudarse de manera estratégica, para endeudarse de manera inteligente, para utilizar los mecanismos de crédito de forma hábil. Sobre todo el público más joven, ¿no? Hablábamos de cómo las casas comerciales, bancarias, el retail, le entregan tarjetas a los jóvenes. Yo creo que uno puede satanizar aquello, ¿no? Pero si ese joven utiliza esa tarjeta de manera inteligente, puede ser una buena herramienta. Sí. ¿Gino? Sí, a ver, lo primero, uno tiene que tomar conciencia y saber en qué situación estoy. Si estoy endeudado en crédito de consumo más de 7 veces mi sueldo, estoy en problemas. Si parte el comienzo de mes y en puro pagar deudas se me fue más de la mitad del sueldo, estoy en problemas, estoy sobreendeudado. Eso que me estás contando es una característica hoy del endeudamiento del chileno. Absolutamente, es decir, la mitad de los chilenos está en esa situación. Está sobreendeudado. Sí. Esa es una realidad. Y esa realidad, la única forma en que tú la puedes enfrentar es venir y decir, oh, ya estoy endeudado con tantas casas comerciales, con los bancos. Bueno, toma un crédito de consumo para pagar toda la deuda, vas uno a uno, prepagas la deuda y rompes la tarjeta. Tienes que hacer esa relación que cuesta, porque la gente muchas veces renegocia, empieza a pagar, pero después se endeuda mucho más. Entonces ahí hay que ser muy responsable en que si yo prepago una deuda, rompo la tarjeta y vivo una vida más tranquila, y en vez de estar pagando, no sé, 300.000 pesos mensuales, puedo bajar fácilmente a 150.000 pesos solo por el ahorro de intereses. Y eso la gente no lo sabe. ¿Le doy un tip a las personas? Abogado. Mira, receta, ¿no es cierto? Vamos a lápiz y papel. ¿Qué pasa? ¿Sabe que estoy pagando 300 lucas de dividendo, pero quiero pagar menos? ¿Qué puedo hacer? Es que el banco no me deja, no me baja. Oiga, señora, si usted es el dueño del crédito, ¿no, Gino? Sí. Usted, cuando tiene un crédito, usted tiene un arma poderosa, un arma de fuego, un arma muy poderosa. Usted sale con su crédito a venderlo y lo vende en el mercado y le dice, señor, ¿cuánto me da usted por mi crédito?
y se cubre por 1, 2, 3, 4 bancos. Ah, que no soy cliente de ese banco, no importa. Salga a vender su crédito. Seguro que alguien en el mercado le va a ofrecer mucho mejor tasa que su propio banco. Entonces usted bate con las ofertas, 5, 6, 7 ofertas y dice, señor, le voy a comprar el crédito. ¿Sabe lo que va a hacer el banco? Le va a bajar el crédito. Te va a bajar el crédito. Y hágalo ahora. ¿Por qué? Corríjame, profesor. Los gringos, ¿no es cierto?, que están verdes por subir las tasas. Ahora el 17 hay una reunión de nosotros de la Reserva Federal y van a decir que lo más probable es que van a subir las tasas. Y si los gringos suben las tasas, ¿no es cierto?, cuando Estados Unidos se resfría, toda América estornuda. Entonces, tenemos que estar preparados. Ojo, tips, salgan ahora, antes del 17 de septiembre, que yo creo que van a subir las tasas, profesor, ¿no es cierto?, vayan a regresar los créditos. Primero. Segundo tip, la segunda receta cortita. Por supuesto. Cuando usted va a firmar un crédito, ¿no es cierto?, y le pasa una cantidad de papeles impresionante, ¿no es cierto?, lo dejan, uno sale más enredado que pelea de pulpo. No, lo único que quiere es firmar y firmar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entre los papelitos que firma, ¿sabe lo que firma el profesor? Firma un documento que dice poder. Le está dando un poder a la casa comercial para que en su nombre y representación firme un pagaré por usted. Upa. Entonces, ojo con lo que firma. Cuando vea un papelito que dice poder o mandato, no firme. Porque lo que está haciendo, le está dando un poder al gerente de esa empresa para que en su nombre y representación firme un pagaré en blanco por usted. Y después, cuando llega juzgado, dice, pero señor, ¿es su firma o no es su firma? Sí, mi firma. ¿Y usted dio su poder? Es que no me fijé. Te fuiste, jote para los moros. Perdiste. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ningún motivo, fíjese. Segundo, entre las cosas que le hace firmar, ¿sabe lo que le hace firmar? A ver. Un permisito para que publiquen todos sus datos en el famoso, terrible, mal avenido e inefable DICOM. El terrible DICOM, ¿no es cierto? Este can devorador de miles de cabezas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Usted en cualquier momento le puede revocar ese permiso a la casa comercial para que le publique sus datos. Le hicieron firmar un documento que lo autorizaba para firmar los datos. Esta especie, ¿no es cierto?, de espada de Damocles que está colocando siempre sobre ti. Lo paga a DICOM. Un momentito, usted no publica en ninguna parte. ¿Qué se creyó patudo? Usted le manda una carta donde le revoca el poder a la casa comercial para publicar sus datos. Y entonces la casa comercial no lo puede publicar. ¿Ese cliente tiene el poder? Tiene el poder. La ley 19.628 lo autoriza. Hágalo, mande el comunicado. Oiga, yo no debo nada. Y esto es FR. Me acaban de publicar en el DICOM. ¿Qué hago? Muy sencillo. ¿A quién le reclamo? Señor, manda una carta para que me borre. Y si no me quiere borrar, reclamo. ¿Ante quién? Ante el juez. ¿Qué juez? El juez de derecho a lo civil. Y el juez de derecho a lo civil puede obligarlo a sacarlo del DICOM. Mira. ¿Se puede negar a firmar todo eso? Porque lo que has contado igual es bastante engorroso y no sé si las personas comunes y corrientes finalmente van a llegar al juez. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque la gente dice, pero ¿cómo tengo que contratar a un abogado si están sinvergüenza los abogados? Entonces, ¿para qué lo voy a...? Pero ¿cómo? Así botó el agua. Aquí me voy a gastar, me ahorro esa plata. No contrato abogado, mejor. Puede ir solito, decirle, ¿sabe, señor? Yo quiero que me borre. Y yo puedo ir a pedirle después al juez directamente que le ordene a la casa comercial que me borre porque justamente me ha publicado. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. La gente no sabe. Y por favor, mándenle la carta a todas las casas comerciales a las cuales ustedes les dieron un poder para publicarlos en el DICOM, que a partir de ese momento ustedes le caducan esa facultad. Y entonces, aunque si Dios, ni Dios lo quiera, dejen de pagar, entonces no se han publicado y no queden ese verdadero prontuario que extorsiona a los chilenos, que es el DICOM. Donaldo, tenemos más preguntas en Twitter en el hashtag cultura, ¿verdad? @mentiras a red. ¿Qué dicen nuestros amigos en casa, señor director? Ahí tenemos a don Jorge Patiño. ¿Cuál es la diferencia entre tasa fija y variable? Hashtag cultura verdadera. Gino. A ver, la tasa fija simplemente queda fijada por todo tu periodo de deuda. 20 años, 30 años vas a pagar exactamente, no exactamente lo mismo, porque aumenta también por inflación, si es que tomaste el crédito en UF, pero es mucho más estable. Entonces, va a tener tu dividendo, va a ir aumentando pero poquito. El problema de la tasa variable, si llegan a subir las tasas, esto puede crecer tu dividendo de forma exponencial y quizás claro, de un año a otro, en vez de pagar 300.000 puedas pagar 350.000 pesos. Upa. Entonces, el problema de la tasa variable, claro, cuando las tasas venían a la baja, convenía mucho, sí, no digo lo contrario, pero ahora hay un punto de inflexión, hay que estar atento con lo que está haciendo la Fed, que ya de hecho Vergara, el presidente del Banco Central, llegó
desde Estados Unidos, desde Jackson Hole, y se mandó el IPOM y dijo que iba a subir las tasas acá a final de año, y si es que pasa algo en Estados Unidos las va a subir antes. Entonces ya la amenaza es creíble y la gente tiene que ir a los bancos y los que tienen tasa variable pasar la tasa fija y estar un poquito más tranquilos. Perfecto, esa es la recomendación por lo menos por estos días. Sí. Hashtag Cultura Verdadera, @Mentiras la red. Nuestros amigos en casa comentan y opinan. 23:22 en vivo y en directo. ¿Qué dice ese tweet, señor director? ¿Por qué el sistema público con sus subsidios apoya en demasía a las familias con poca y casi nula ayuda a los solteros? ¿Quién quiere responder a esta pregunta? Yo difiero. El otro día nos hicimos un desafío con los subsidios y una familia joven que tenga menos de 30 años, que gane el sueldo mínimo, en puro subsidio puede aumentar su ingreso en casi 150.000 pesos. Hay subsidio al arriendo, es decir, subsidio, pero por doquier. Pero la información no está disponible y es cosa que lo busquen el video, YouTube, cuáles son los subsidios y va a estar. Entonces, es un tema más de información. Ese es el único problema. Es decir, los jóvenes, imagínate que tienen subsidios de que las imposiciones se las paga el Estado y las empresas no tienen idea, y a pesar de eso, un 25% de los jóvenes no tienen trabajo. Entonces, hay una serie de subsidios que los desconoce el empleador, los desconocen los jóvenes, y es cosa de googlear, oye, ¿qué subsidio tengo? Y va a empezar a aparecer, wow, y son 150.000 pesos para alguien que gana el mínimo, que está en torno a 240.000 pesos. Subir 150.000 pesos es muchísimo lo que se puede beneficiar. Seguimos revisando a la vuelta tips de consumo inteligente en este capítulo de Cultura Verdadera, donde nos preguntamos en qué gastamos nuestra platita los chilenos. Corte y seguimos con más, no te vayas. Seguimos en vivo y en directo, queridos amigos. Esto es Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red. Aquí tenemos nuestra ciudad, tenemos nuestras fichas tiradas ya en esta gran capital, ¿no? La gran capital de Cultura Verdadera. Para saber hoy día en qué gastamos los chilenos. Usted tiene que hacer sus preguntas a través de nuestro hashtag, las que quiera, en Cultura Verdadera, @Mentiras la red. Preguntas como esta, señor director. Don Osvaldo Romero nos dice, ¿es ahora de renegociar créditos hipotecarios y cómo? Ahí vamos traduciendo lo que nos dice don Osvaldo. A ver, sí o sí, si la gente tiene la posibilidad de pasar la tasa variable a la tasa fija, perfecto, e idealmente en pesos, no en UF. Ahí, si no sabe dónde, ingrese en clientebancario.cl, simulador, y le va a decir qué bancos están ofreciendo el mítico y casi cuesta mucho ubicarlo, el crédito hipotecario tasa fija en pesos. Con eso, crédito hipotecario, tasa fija en pesos. Porque ¿qué pasa? Te va a subir el dividendo de 300 a 400.000 pesos, pero nunca más te va a subir el dividendo, pase lo que pase con la UF, yo voy a pagar 400.000 pesos toda mi vida. Y al quinto año tú empezás a pagar menos. Entonces es bastante importante que la gente sepa que existe esa alternativa y que lo pueda repactar. Quizás, bueno, si no pateo un poco más, si tengo a 20 años, lo paso a 25 años, pero me quedo más tranquilo. Gino, lo hablábamos en el bloque anterior, más de la mitad de los chilenos hoy está sobreendeudado. Sí. Gran parte de los clientes que tiene Aldo Duque como abogado son chilenos endeudados, ¿no? Así es. Entonces, el consejo es bastante variado. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted tiene más de 2 obligaciones vencidas y ha pasado más de 30 días y no ha podido cubrirlas? ¿Qué hago? ¿Llamo a los bomberos? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que recurrir a una institución nueva que se llama la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. ¿Dónde queda? En Santiago queda en calle Amunátegui, Hermanos Amunátegui, entre Agustinas y Huérfano. ¿Qué pasa? Le dice, señor, yo he dejado de pagar, no porque no quiero. He dejado de pagar porque gano 500.000 pesos, por ejemplo, de sueldo, 600.000 pesos de sueldo, estoy pagando 400, 500. No puedo, porque tengo una mala costumbre de comer. ¿Qué hago? Entonces, llega el superintendente o llega un funcionario de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y llama a tus acreedores. Los lleva a una reunión. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Bancos, retail, lo que sea, hasta la comida del gato. Vengan todos para acá. Hace una pura reunión. Este caballero no puede pagar más de esta cantidad de plata. Y entonces te ordena. ¿Cuál es el efecto de eso? El efecto de eso es que inmediatamente dejas de estar publicado en DICOM. Se detienen todos los juicios que están siendo seguidos en tu contra. Y
no se te pueden iniciar otros juicios hasta que no termines de pagar esta obligación. Entonces, sales de ICO, desaparece el fantasma del embargo y ordenaste tu crédito. ¿Cómo? A través de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. El fantasma del embargo. ¿Cuándo hay riesgo de embargo, abogado? Siempre hay riesgo de embargo. ¿Qué pasa? Cuando yo he firmado un pagaré, ¿qué hace el acreedor? Va donde el juez y le dice, señor, este caballero me debe plata. Pero resulta que firmó un pagaré a 48 cuotas. A la cuota número 3 no me la pagó. ¿Y sabe lo que hace el acreedor? Te hizo firmar diabólicamente, te hizo firmar una cosa que se llama la cláusula de aceleración. Que si tú no pagaste una cuota, inmediatamente te hace exigible todas las demás. Te las junta todas. Upa. Si no pudiste pagar 20.000 pesos, ¿vas a poder pagar 1 millón de pesos? Imposible. Entonces se asegura y te cobra todo el pagaré junto. Soga al cuello. Soga al cuello, pum, listo, muerto, finito, rip. Al patio de los callados, pillada de madera. Te muriste. Entonces, ¿qué pasó? Antes que eso ocurra, me pasó a mí, antes que eso ocurra... Toma agüita, abogado, si quiere, ¿eh? Sí, arriba, abajo, al centro, para adentro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Antes que eso ocurra, cuando tú has cesado en 2 o más obligaciones por más de 30 días, inmediatamente recurres a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y te ordenas. ¿Superintendencia de? Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Hay una página web, te puedes meter ahora. No esperes que te llegue la notificación judicial. Si te llegó la notificación judicial, ya estás listo. O la única manera, contratar los servicios de este honesto profesional, que lo voy a defender en el juicio. Pero espero que eso no se produzca nunca. La idea es que tiene que ir antes de que le llegue la ejecución, antes de que eso ocurra, usted vaya a su superintendencia. No espere que le llegue la notificación judicial. Tenemos más preguntas en Twitter, señor director. ¿Qué dicen a esta hora de la noche cuando ya somos trending topic, lo más comentado en las redes sociales en Twitter hasta ahora cuando son las 11:38? Macarena, ¿qué nos dices? Macarena C, soy estudiante, quedé sin pega y estoy endeudada con retail y banca. Consejo para solucionar problema de cobranza judicial. Ah, ya lo demandaron. Upa. La demandaron. Aquí ya te demandaron. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, tú puedes poner excepciones. Una vez que mira, Macarena, ¿cómo se llamaba Macarena. 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 Ven a la fiesta Macarena, mira, ¿cómo hacía la canción? Dale a tu cuerpo alegría. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Te vamos a dar tranquilidad, Macarena. Mira, ¿qué es lo que puedes hacer? Tú puedes poner excepciones, defenderte, ¿no es cierto? Vamos a darle alegría, Macarena. Se va a defender, puede poner excepciones a la ejecución. El pagaré puede estar mal extendido, puede estar prescrito, puede ser una serie de vicios. Pero más todavía, ¿sabes lo que puede hacer, amigo mío? Ella puede decir, ¿sabes qué más? No tengo cómo pagar. Me pilló la máquina, no puedo pagar, ya no fui a la superintendencia, ¿qué hago? Puede hacer dejación. 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 ¿Qué es eso? ¿Sabe, señor? Estos son todos mis bienes. Estos son todos mis bienes embargables. No voy a mi casa, ¿no es cierto? Va a ir con carabineros, me van a desarrojar la puerta. ¡Qué vergüenza! No, capaz que esté con el pololo, quizás que me interrumpen. Entonces, no voy a ponerme a eso. Yo tomo mis bienes y los pongo a disposición del juez. El juez lo liquida en pública subasta y se acabó la obligación. También se puede hacer. En último evento. Pero cuidado, siempre tiene que estar atenta. Si ya la notificaron Macarena judicialmente, a partir del momento que usted requería de pago, tiene 4 días para poner excepciones. Después de aquello, le pueden venir a quitar todas las cosas. Ahora, la situación es bien dramática de la Maca que nos escribe, porque dice, soy estudiante, estoy sin pega y ya estoy con las deudas hasta el cuello. ¿Por qué pasa eso? Porque... siniestramente. Los bienes embargables podrían ser hasta los de sus propios padres, si es que ella no tiene bienes por ser estudiante, quizás. Claro, y por eso lo hacen, pues. Por eso lo hacen. Su lugar, digamos. Por eso, ¿no es cierto?, estos vivarachos le dan crédito a la gente joven. Porque saben que generalmente los cabros viven con sus padres, pues. Entonces, ¿a dónde llegan a embargar? A la casa de los padres. ¿Y quién tiene factura de la vacinica o del velador o del refrigerador? Nadie, pues. Entonces llegan y te quitan todas las cosas. ¿Por qué? Porque las casas comerciales y los bancos saben que finalmente los padres, para evitar que les quiten sus cosas, van a terminar pagando ellos. Entonces, perversamente, le otorgan crédito a la gente más joven porque saben que los que terminan pagando 100, los padres. Oye, Gino, esto es bien brutal, porque en el fondo si vemos que el 50% de los chilenos ya está sobreendeudado, hagamos que son chilenos adultos, ponte tú. Esos chilenos adultos, padres de familia, con el cabro con la tarjeta ahí como una verdadera sustancia adictiva. Dato duro.
jóvenes de 18 a 24 años, hay casi 400.000 endeudados en casi 400.000 pesos. 400.000 endeudados. De 18 a 24, es decir, que no generan ingresos. Tienen ingresos. No tienen un mango. Entonces yo insisto, el sistema de deudas es un sistema de esclavitud moderno. Muchas veces me matan por decir eso, pero es la realidad. Es que a un joven que ni siquiera tiene ingresos, le presto plata, claramente estoy apostando a lo que dice Aldo, que el papá pague. Y al final es un sistema que llega a un punto, que los ciclos económicos son ciclos de deudas. Cuando todos dicen, no, que el PIB per cápita en Chile, nosotros estamos con un ingreso. Ojo, el PIB no es ingreso, el PIB puede ser deuda. De hecho, el crecimiento del PIB, de verdad, es crecimiento de deuda. Y eso es un ciclo que va a llegar hasta su punto y después tiene que ir abajo. Si es así de siempre. Chile ya le pasó el año 17 que nos creímos el cuento con el salitre, y el salitre que se derrumbó. Tú sabes que cuando estaba el salitre no se cobraban impuestos porque el royalty del salitre pagaba todo. Eso se olvidó. Pero es bueno ver un poco de historia económica y ver que este país ya nos creímos país desarrollado y ahora estamos justamente en la misma etapa y el cobre está en $2.34, está al lado de los costos. Entonces, ojo, que no hay que creernos el cuento, hay que tener cultura del ahorro. Y prevención, para no llegar a los casos como Macarena, que son súper lamentables y que ojalá lo pueda solucionar. Hay que educar financieramente a las generaciones desde que son chiquititos en los colegios. Ojalá en primero básico ya exista educación financiera para prevenir situaciones de sobreendeudamiento. Y eso no es trabajo de los bancos necesariamente. Claro, también es trabajo de las familias. Acá todo el análisis se ha hecho desde el punto de vista del consumidor castigado. Pero ¿dónde está la madurez del consumidor chileno también? Lo que hablaba antes contigo, Rodrigo. Tú lo planteaste, creo, punto. Este es un mercado en que el consumidor está recién aprendiendo a ser consumidor maduro, ¿te das cuenta? Porque si no es re fácil echar la culpa e inventar superintendencias para arriba y para abajo, pero finalmente el centro del problema es que el consumidor no es responsable de su acto y el grupo familiar y su proceso de educación cívica, económica, no son los adecuados, porque claramente esa persona no es responsable. ¿A cuántos de nosotros nos han llamado muchas veces de números desconocidos que uno responde y es para ofrecerte un crédito preaprobado de tantos millones? O sea, si uno aceptara de manera espontánea, intuitiva, acelerada todos los créditos que te ofrecen, claramente te desborda. Y efectivamente hay una suerte de oferta desbordada muchas veces de crédito que tenemos que todos asumir con la madurez que nos va a dar la información y la educación para no enganchar con cada crédito que nos ofrecen. ¿Cómo no tentarse, Gino? Rodrigo, aguántame un segundo. Es que ahí, un poco en este ejercicio de educación financiera, de educación cívica, ¿cómo no tentarse? Yo creo que asumir la realidad. Sorry, pero no sé, cuando yo empecé a estudiar en la universidad el año 2000 y tenía que sobrevivir con 30 lucas mensuales y si me sacaba una buena nota, mi premio era la sopaipa de la esquina. Yo creo que era mi realidad y no podía estar carreteando con mis compañeros quizás del colegio, y asumí mi realidad hasta que después me puse a trabajar y ahí uno poco a poco se va armando. Sí, pero perdona, pero el capital cultural tuyo es distinto al capital cultural de la persona que vive en La Pintana. Absolutamente, absolutamente. ¿Qué hace la diferencia? Pero la persona en La Pintana puede salir adelante si tiene resiliencia. No, yo no comparto eso. Claramente una persona que vive en La Pintana y se va a pasear al mall de el que le queda más cerca, de la Florida, por ejemplo, y se pasea por las tiendas y ve esas maravillas que hay ahí, esas ropas, esas corbatas, esas zapatillas, y tiene un grupo familiar que vive al mes con ¿cuánto? 300.000 pesos, un grupo familiar de 3-4 personas, ve eso y ese estrés, ¿cómo lo resuelve? Endeudándose, por ejemplo. Si no es tan simple. A ver, uno siempre, cuando uno analiza el consumo en Chile, lo hace desde la mirada, como digo, del poder. La mirada del poder, ¿cuál es? La mirada un poco de la gota mil, de esa persona que vivió en colegios determinados, que tuvo esa capital cultural familiar, que tuvo ese proceso de aprendizaje. Pero ese es un espejismo. La gran mayoría de los chilenos no han pasado por eso. Y pero yo estoy de acuerdo contigo, es cultural, pero es cultural. A mí me enseñó mi abuelo. Mi abuelo venía y me aleccionó con el tema del ahorro. Es un tema cultural, pero si en la familia de La Pintana justo está la abuela que tiene la cultura, se transmite esa cultura. Entonces no depende de la clase social, porque tú puedes tener que el barrio, no sé, más high que hay en Santiago, y los tipos endeudados y con auto y los chocan, se curan, no están ni ahí, tienen abogados buenos para defenderse, y
¿Dónde está la cultura del ahorro? La cultura del ahorro no tiene que ver con las clases sociales, la cultura del ahorro tiene que ver con los principios que guardamos, que vienen de nuestros ancestros. Y nos hacemos una breve pausa y a la vuelta seguimos revisando algunos tips interesantes para no sucumbir frente a las tentaciones. ¿En qué gastamos los chilenos? Nuestro tema de hoy en Cultura Verdadera. Comenta y participa en nuestras redes que ya volvemos. Queridos amigos, esto es Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red. Con el hashtag Cultura Verdadera @mentiras la red, hoy día intentamos dilucidar las claves de en qué gastamos nuestra plata los chilenos. Y 50% de los chilenos hoy está sobreendeudado. Es una premisa interesante para lo que hemos estado discutiendo en los últimos minutos acá en el programa con sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estábamos hablando también de algunos tips para movernos en sociedad y también, Rodrigo, desde la sociología hay algo interesante que estábamos hablando acá en Comercial. Me gustaría que la gente también se enterara, ¿no? Respecto de saber en qué tipo de sociedad estamos viviendo, como quizás el tip más importante de todo. Absolutamente, porque en realidad uno puede llenarse de técnicas para evitar un embargo o para repactar una negociación o un crédito, pero en realidad lo que uno tiene que ser consciente, y hemos perdido reflexividad respecto a nuestra propia sociedad, en qué sociedad vivimos. Nosotros dejamos de vivir una sociedad de la cultura del ahorro. Dejamos de vivir una sociedad del trabajo y pasamos a vivir una sociedad de la financiarización, en donde todas nuestras relaciones con las instituciones están, desde el punto de vista del consumo, de la economía, están ligadas con instituciones financieras. Por ejemplo, tú nos contabas anécdotas que vas a una farmacia, ya en la farmacia vas a comprar una crema, te ofrecen una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito está asociada con una empresa, esa empresa está asociada con un banco, y así es una red que tiene que ver con el sujeto financiero. Pero ¿cuál es mi problema fundamental con respecto a esto? Lo que las instituciones financieras hacen es un sujeto irreal. No es el sujeto real. El sujeto irreal es un sujeto sobreendeudado sobre el 50%, ya el 50% del endeudamiento, sobre 7 veces lo que gana su sueldo, un sueldo que a lo mejor está hecho por un trabajo temporario, un trabajo precario, un trabajo honorario, ya un trabajo inestable, un trabajo que no es a tiempo completo. Entonces lo que tenemos un problema hoy día es que las personas no somos conscientes en general del tipo de sociedad en el cual vivimos. Las instituciones financieras, el problema de la institución financiera no es prestar la plata, sino que es captarle el mayor número de clientes. ¿Por qué captar el número de clientes? Porque lo que ellos hacen finalmente, su negocio, sus beneficios, es en la valorización de esta empresa. Y esta valorización de empresa está en la bolsa. Y el caso que resume todo esto es el caso de la Polar. El caso de la Polar era una masificación del crédito para valorizar la empresa en una parte que no tenía nada que ver con el retail, con venderte una prenda. Claro. No tenía nada que ver con eso. Es decir, lo que tenía que ver, el objetivo fundamental de esa empresa era sumar la mayor cantidad de personas posible a su cartera, hacer pasar esa mayor cantidad de personas posible de esa cartera como solvente y después valorizar esa empresa en el mundo de las acciones. Lo que vulgarmente llamaríamos vender humo. Y ahí ¿quién invertía en el mundo de las acciones? En la Polar. Los 10 millones de chilenos. Exactamente, allá está Gino exactamente con la AFP. Entonces, la sociedad en la cual nosotros vivimos es una sociedad que está condicionada estructuralmente, de alguna manera, para construir sujetos financieros. A la chica Macarena, por ejemplo, es un sujeto irreal desde el punto de vista financiero. Y las instituciones son conscientes de ese proceso. Pero el problema es que a las instituciones financieras no le interesa el sujeto real. Porque el sujeto que valoriza la institución financiera es el sujeto irreal. El que construyeron cuando llegó esta chica a solicitar su tarjeta de crédito, le dieron ventaja, ¿ya? Ventaja asociada a viaje, a consumo en algún pub, ¿no? En alguna situación de ocio, en algún concierto, ¿no? Te crean, por ejemplo, la empresa telefónica, te crean los grupos, ¿ya? Te generan un espacio de consumo colectivo, pero al final están asociados a todo un beneficio, a todo un sistema cuyo beneficio principal es tener la mayor cantidad posible de gente, porque eso es lo que valoriza después en el mundo real para ellos, que es la bolsa. Rodrigo, en los últimos minutos, pregunta de Twitter de nuestros amigos en casa con el hashtag Cultura Verdadera @mentiras la red. Señor director, ¿qué dice PRZB corta? ¿Qué pasa con deudas que están prescritas y las siguen cobrando aún años después? Abogado. Por supuesto, pasa todos los días. Usted recibe una llamada telefónica, ¿cierto? Aló, señor, lo estamos llevando acá a Almacenes La Araña, pago de día y resultados mañana. O sea, ese más o menos. Almacenes La Araña. Claro, los compro hoy día y los resultados mañana. Los resultados mañana. Típico llamado, así con vocecita media tropical. Venga, señor, lo estamos
No, dígame que no. Entonces, dígame usted nomás qué está pasando. Venga, señor, a pagar acá, le damos una tremenda tasa. Usted le debe 5.000 pesos, señor, pague 200 pesos y queda al día. Si le están diciendo que debe 2.000 y que pague 500, no es porque le están regalando, es porque la deuda está prescrita. Como la deuda está prescrita, ¿qué le hacen? Señor, su deuda a partir de hoy día, que era 5.000, se transformó en 1.000. Págueme 500 y firmemente te pagaré. Y en ese mismo instante tú renovaste la obligación. Claro, mira, es una trampa. Sí, es cautiva ahí. La deuda está prescrita, exactamente. Como muy bien dice nuestro maestro sociólogo, sigue cautivo. La deuda prescribió, se extinguió por el transcurso del tiempo. Y como se extinguió, ¿qué hacen estos vivos? Que son más vivos que el hambre. Te van corriendo, te ofrecen una oferta espectacular. 5.000 te lo transforman en 1.000, pero el firmas un pagaré. Y la deuda que estaba muerta ha vuelto a vivir. ¿Cómo sé yo cuando está prescrita una deuda? 3 años o 5 años dependiendo del documento. Y las letras de pagaré prescriben al año a partir del momento que se hizo exigir la obligación. Por eso, ilústrese. Cuando la deuda está prescrita, mire, pero hay un exacto sentido. Si usted debe 10.000, le dicen que pagando 1.000 va a quedar al día, es porque simplemente la deuda está prescrita. Ah, mira, interesante. Queridos amigos, empezamos lentamente a despedir nuestro capítulo de hoy. Agradecemos enormemente sus preguntas, sus dudas, que esperamos hayan sido bien respondidas por cada uno de nuestros especialistas en su materia. Hoy día conversamos con el ingeniero comercial Gino Lorenzini, CEO y creador de la compañía Felices y Forrados, magíster en finanzas, con el abogado Aldo Duque, con Pamela Caro, directora del Centro de Investigación Cielo, doctora en estudios americanos, con el sociólogo y académico de la Universidad de Chile, Rodrigo Figueroa, y también con el director de la Escuela de Publicidad de la UDP, magíster en filosofía y antropología, Cristian Leporati. Leporati, sí. Sí, muy italiano. Sí. Muy italiano. A ustedes que les gusta la comida peruana, los invitamos a degustar la excelencia de su gastronomía con el mejor pisco sour de la capital. Es el restaurante Pisco Sour, ubicado en Pasaje Place Gaña 68. Nos visitas en piscosourplacegana.cl o en el fono delivery 228954751. Ya lo sabes, restaurante Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Si mencionan mentiras verdaderas, también para cada uno de nuestros panelistas, 15% de descuento. Qué rico, así, pero de un guaracazo, abogado. Es riquísimo, yo digo, Bien, es muy bueno. Con temas interesantes como todas las noches, así somos. Justo cuando el reloj ya marca la medianoche, les decimos muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana 10:30. Mentiras verdaderas acá en la red. Cuídense mucho. Hasta la otra.